Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Poco a poco vamos nosotros entonces hilando, tejiendo, cosiendo todos los elementos políticos, económicos, sociales, jurídicos que nos explican este importantísimo triunfo virtual de Xiomara Castro en Honduras. Pero sigamos, porque en paralelo, este presidente Hernández aprovechaba su estancia en el poder para hacer justamente lo que sin fundamento se le achacó al presidente depuesto Zelaya. ¿De qué estamos hablando? Precisamente de modificar la Constitución, de modificar la Carta Magna para garantizarse la oportunidad de competir nuevamente por la presidencia hondureña en los comicios generales, recuerden ustedes, de 2017. La medida fue tildada en su momento de antidemocrática e inconstitucional por la oposición, pero eso de ninguna manera impidió que el gobernante se postulara a la presidencia y que fuera, por cierto, declarado ganador una vez más en medio de gravísimas acusaciones de fraude y multitudinarias protestas populares que, hay que decirlo, fueron duramente reprimidas. Después, insisto yo, con el ritornelo de este programa, con el coro de esta canción, después del golpe de Estado de 2009, la situación económica, social, electoral, jurídica, la democracia en Honduras se fue al traste. Vamos a ver, por favor, en el siguiente video, precisamente las protestas y la represión que se dio en aquel momento en Honduras ante la denuncia de fraude electoral por parte del otra vez electo Hernández. Adelante. Después del anuncio del Tribunal Supremo Electoral de haber concluido el proceso eleccionario, donde dan por ganador al candidato y presidente Juan Orlando Hernández, la coordinación de la alianza anunció un paro nacional indefinido. Llamamos a movilización inmediata y definitiva del pueblo hondureño para que, haciendo uso de lo establecido en las garantías y en el artículo 3 de la Constitución de la República, derrotemos en las calles el oprobioso, injusto y fraudulento fraude electoral. Las misiones de observadores emitieron extensos informes donde se evidencian fallas en el proceso técnico durante la transmisión de datos. El servidor primario de bases de datos en el que se procesaba y almacenaba la información del escrutinio, tras verse afectado por el incidente del 29 de noviembre, no fue preservado, siguiendo las buenas prácticas en el tratamiento de incidentes informáticos. Desde que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral realizaron la declaratoria de elecciones, los manifestantes han salido a las calles y mantienen paralizadas las principales ciudades del país. La violencia inició por parte de los militares, quienes han disparado, dejando, según reportes de organizaciones de derechos humanos, 3 víctimas mortales, 2 en la zona norte y una en Choluteca, al sur del país. Hay una fuerza excesiva realmente por parte del cuerpo de seguridad. Parece que han habido varias personas que no vieron Cruz Roja. Desconocemos lo que pasó ahorita con la bebé. Los manifestantes han tratado de negociar con los militares, pero no lo han logrado. Y aún con represión, aseguran que seguirán en las calles. ¡Una ambulancia! ¿Puede caminar? No, fue la ambulancia aquí, madre, tranquila. Como han mirado actas falsas, como han mirado maletas electorales abiertas. Y todo eso, ¿verdad?, le da al pueblo la razón del por qué mantenerse en la lucha hasta que no se respete la voluntad popular. Dice por aquí desde YouTube, Diógenes, en 2014 hubo fraude, pero el fraude de 2017 fue simplemente escandaloso. Con las palabras de Diógenes, precisamente nos dan pie dichas palabras para ahondar en el fraude en cuestión. Resulta, señoras y señores, que no podemos entender el triunfo electoral en Honduras por parte de las fuerzas progresistas sin entender los desmanes que a partir
al menos de 2009 se vienen cometiendo contra el pueblo hondureño. Por eso esta clase se fundamenta precisamente en una especie de recordatorio, de discurso histórico sobre los elementos que llevaron a este resultado electoral. Regresemos a las irregularidades detectadas en el proceso electoral de 2017. Bueno, fueron de tal calibre, amigos y amigas, que incluso la OEA, sí, escucharon bien, la mismísima OEA, bajo la batuta del inefable Luis Almagro, recomendó su repetición. Así sería, así sería. Esto nunca efectivamente se concretó y supuso la imposición de medidas coercitivas unilaterales sobre Honduras, para nada, por parte de Estados Unidos. No se le sancionó, claro que no. Tampoco esto llevó al desconocimiento del gobierno ilegítimamente designado, ni por los Estados Unidos ni por la OEA. Todo continuó igual. Todo cambió para que no cambie nada, muy gatopardianamente hablando. En 2019 parecía que la suerte de Juan Orlando Hernández cambiaría, pues fiscales estadounidenses acusaron a su hermano Antonio Tony Hernández de haber traficado droga, dicho por los Estados Unidos, cito textualmente, a gran escala, a gran escala. Resulta que el nombre del presidente hondureño figuró en el juicio y se le indicó de recibir dinero del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, precisamente para su campaña y para financiar el fraude electoral del cual nosotros venimos hablando 2017. Pero pese a estas graves acusaciones, la justicia hondureña se abstuvo de abrir una investigación, incluso después de haber sido fuertemente presionada por la ciudadanía que, recordemos, se volcó indignada a las calles a exigir la renuncia de este señor Hernández. Vamos a ver el siguiente video donde se exige precisamente un juicio contra el expresidente Hernández, nada más y nada menos que por nexos contra el narcotráfico, sempiterna acusación que desde los Estados Unidos se le hacen a gobiernos como por ejemplo el venezolano, pero en el caso de Honduras, archidemostrado, nada cambió. Adelante con el siguiente video. Se suman fuerzas para exigir que se lleve a juicio al presidente Juan Orlando Hernández y se depuren las instituciones que no le han investigado. El mandatario ha sido mencionado en el juicio contra su hermano Tony Hernández, acusado en Estados Unidos de traficar droga a gran escala. Los testigos y el fiscal en la Corte del Distrito Sur de New York señalan que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió dinero del ahora convicto narcotraficante mexicano Chapo Guzmán para su campaña política y para montar fraudes en elecciones de 2013 y 2017. Es una bomba atómica para cualquier país que un presidente sea señalado como narcotraficante, como coconspirador, como haber facilitado toda la infraestructura institucional para el tráfico de drogas del sur hacia el norte de América. No es fácil. Después de las primeras audiencias contra Tony Hernández, en Honduras se ha señalado a la Fiscalía y a la Corte Suprema, pues no hay ninguna investigación contra Antonio Hernández y su hermano Juan Orlando Hernández. Es lamentable lo que pasa. Yo creo que no hay una respuesta de la Fiscalía. Hasta el momento el fiscal no ha presentado no se ha manifestado en ninguno de los momentos, ni las Fuerzas Armadas, ni las policías, ni la Fiscalía. Yo creo que están mudas en este país, eso es lo que sucede. En este momento yo creo que eso es lo que está pasando y es lamentable. El pueblo hondureño es el que sufre. Líderes de la oposición empiezan a organizarse y convocan para que en las próximas horas se vaya a una insurrección hasta que renuncie Juan Orlando Hernández y caigan todos sus colaboradores. En consecuencia, las fuerzas políticas y sociales en oposición convocamos al pueblo para que ejerza su derecho a la insurrección hasta la salida de la narcodictadura en día y hora que oportunamente. Todos los sectores para que se sumen a las acciones de protesta contra el gobierno de Juan Hernández. Hay una enorme incertidumbre. Lo primero, creo yo, es la unidad de la oposición. No podemos tener un gobernante señalado por el tráfico de cocaína, de acuerdo a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, gobernando nuestro país. Yo creo que exigir la salida de Juan Hernández es un imperativo de todo Honduras.
Dentro de las confesiones del exalcalde Alexander Ardón en el juicio de Tony Hernández también se mencionó que Juan Orlando Hernández habría recibido dinero para permitir el tráfico de drogas y dar protección a Ardón y su familia. Entre tanto, el gobierno fue incapaz de detener o incluso paliar el deterioro agudo de las condiciones de vida de la población. Tampoco el gobierno fue capaz de contener la violencia impuesta por las pandillas y el crimen organizado, que en data reciente incluye incluso, oído al tambor, el reclutamiento de niños para las bandas delictivas. Todo esto pasó después del golpe de Estado contra Zelaya, durante 12 años, sin que haya una sola sanción por parte de los Estados Unidos contra este gobierno, sin que los medios internacionales hablen de la absurda situación socioeconómica de Honduras. Solamente vimos los efectos del golpe de Estado contra Zelaya. Bandas organizadas, mafias organizadas que toman el país, llevadas por el narcotráfico, represión brutal, caravanas sin cesar de jóvenes hondureños que tratan de huir de esta dura realidad. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.